Quiero invitar a Loreto Fuentes, directora de carrera de la sede Alameda Duoc-UC, quien va a moderar este panel. Y también quiero invitar acá adelante a Andrés Prieto, investigador, profesor asistente de CIPIX, Luis Moraga, Data and Performance Specialist de Leeds, a Francisca Pedraza, socia directora de Pedraza Ingeniería, y a Jorge Jiménez, Specification Sales Specialist de Signify. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y aquí les doy el pase a Loreto para que parta con el panel. Luis, Andrés, Francisca. Muy buenos días aún a todos. Muchas gracias por ser protagonista de esta reflexión, que sin lugar a duda, desde las distintas perspectivas de toda la cadena de valor de la construcción, vamos a poder explorar y sin lugar a duda eso, que después de estas reflexiones se va a ampliar el espectro que tenemos o el pensamiento que teníamos sobre la inteligencia artificial. Entonces, damos las gracias a Francisca, Andrés, Luis y Jorge. Empezamos con Francisca, ¿verdad? Francisca de AIC. Francisca, en un contexto donde cada día surgen nuevas herramientas y tecnologías de inteligencia artificial aplicada a la ingeniería, ¿crees que el primer paso para una adopción efectiva es que las empresas identifiquen claramente sus necesidades y problemas estructurales antes de incorporar la IA? ¿O la exploración tecnológica también puede abrir oportunidades que las organizaciones aún no se visualizan desde tu perspectiva y rol? Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo represento a la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, AICE. Creo que ambas, no tenemos que quedarnos en un O. Creo que este mundo cada vez tiene más I. Y desde la perspectiva estructural, nosotros en la inteligencia artificial hemos visto distintas formas de abordarlo. Nosotros como ingeniería estructural tenemos un desafío que tal vez no es tan visible porque estamos un poco detrás del funcionamiento o en la parte previa muchas veces. Y se están haciendo muchas cosas, hay muchas cosas que se están haciendo y necesitamos que se hagan, como por ejemplo estudiar el funcionamiento de redes neuronales en el sentido de inteligencia artificial para trabajar la conexión arquitectura-estructura, y necesitamos que se hagan esas pruebas, necesitamos que estemos muy seguros de lo que se está realizando desde el punto de vista de inteligencia artificial, pero también necesitamos saber si lo que se está haciendo es una necesidad por el mercado, ¿cierto? Es un enfoque que nos va a proveer un avance, un aporte real y en ese sentido también creo que no es algo que se conoce tanto, pero hay bastantes avances. En la academia ya se están haciendo estudios hace bastantes años. Nosotros en el 2023 como AICE tuvimos un congreso asociado a ingeniería, a inteligencia artificial, y en ese lo pueden ver en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, ahí están las ponencias. Pero además de eso lo que quiero decir es como efectivamente Chile está trabajando en eso hoy. O sea, tenemos startups que están haciendo optimización de estructuraciones, por ejemplo, a través de inteligencia artificial. Tenemos académicos que están trabajando con tesis asociadas a esta conexión entre arquitectura y estructura. Estamos viendo esas necesidades y buscando esos mercados donde la ingeniería estructural sí puede hacer uso de la inteligencia artificial, que tal vez es un mercado que no está en el día a día del proyecto, pero que nos puede dar un aporte sustancial en crecimiento. Perfecto, gracias Francisca. Y continuando con eso, Andrés de CIPIS, profesor asistente investigador, considerando los proyectos que se han desarrollado en la academia actualmente, ¿qué aprendizajes se revelan no solo donde la IA funciona bien, sino también qué condiciones debe cumplir una empresa o institución para realmente capturar su valor? ¿Dirías que hoy el impacto más significativo está en la digitalización previa, en la gobernanza de datos o en la capacidad de cambiar la forma de trabajar?
desde tu perspectiva? Súper. Buenos días a todos y todas. Gracias también por la invitación y muchas gracias, Loreto, por la pregunta. La verdad que yo creo que son como esas tres patas que nos comentaban, ¿no? Desde la gobernanza, digitalización y también ese cambio cultural que necesitamos, ¿no? Y es un poquito complejo a veces, ¿no? Cuando nos toca trabajar en proyectos que involucran a distintos actores, academia, sector público y privado, por ejemplo, con un proyecto FONDEF que cerramos ahora recientemente. A veces que cada institución, en este caso empresa, habla de un lenguaje un poquito distinto, ¿no? Y cómo nos ponemos de acuerdo, pero siempre en pos de generar un aporte significativo a la industria y al sector actual en el que nos encontramos, ¿no? Y cuando partimos de esas reuniones iniciales, que a veces son muchas, ¿no? Hasta que llegamos a un problema particular, es ¿cuál es la pregunta que quieren resolver? Yo siempre parto por ahí, ¿no? Hay veces que también cuando hago alguna clase, hay algún profesional más, digamos, que viene a reciclarse con algún magíster u otro en la academia, le digo, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Porque siempre me dice, ¿cómo implemento IA en mi empresa o en mi proyecto? Y yo le respondo, no tengo idea. Porque dice, no, Andrés, pero tú llevas ya tiempo trabajando en el tema, tu tesis, tu magíster, qué sé yo, de doctorado. Digo, sí, pero ¿cuál es la pregunta en particular que quieres resolver? ¿No? Partamos por ahí, hablemos más de tu empresa, de qué datos tienes, de qué información, ¿no? Hablamos antes también de los dolores, qué tipo de datos tienes, cómo lo transformamos en información, en conocimiento y ojalá después en sabiduría que nos ayude a generar algún modelo predictivo, ¿no? que nos ayude a tomar mejores decisiones a futuro. Y ese es un poco el desafío que yo veo hoy día, ¿no? El tema de la gestión de la información y cómo nos hacemos una muy buena pregunta en base a los datos que tenemos, porque a veces que la pregunta, si no está alineada con los datos, difícil llegar a un tipo de modelo basado en IA que nos ayude a mejorar los procesos de toma de decisiones, que eso es en el fondo lo que vamos buscando. Sin lugar a duda. Luis Moraga de LIS, en base a la gestión de datos. Ustedes trabajan con datos reales del comportamiento de los compradores en plataformas inmobiliarias, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son hoy las tendencias más relevantes que están observando en la búsqueda, las preferencias y las variables que realmente están influyendo en la decisión de compra? Es decir, ¿hay diferencia entre lo que los usuarios dicen que buscan y lo que finalmente hacen a raíz de lo que dice por parte de la academia desde la perspectiva del ámbito privado? Sí, sí. Partiendo desde el hecho, desde que la venta inmobiliaria es una de las ventas más difíciles del comercio B2C, en promedio, de hecho, en Chile se vende 1.5 propiedades por persona en toda su vida. Es decir, es una decisión que no conlleva solamente un dato asociado. No es como que yo les diga, oye, estos clientes de este tipo te van a comprar este tipo de propiedad, sino que es un conjunto de datos que terminan concluyendo en una decisión final, ¿ya? Partiendo desde esta base, hay harto como mito en la industria en general. Por ejemplo, dado que la industria vende un 85% como de propiedades a través de hipoteca, se tiende como a segmentar o a perfilar a los clientes mediante su capacidad financiera, pero si nosotros nos vamos a analizar como los datos de los clientes reales, los clientes reales, los que reservan, hay un 40% de clientes que reservan y no cumplen una primera declaración con la renta necesaria para el proyecto. Es decir, las rentas de los clientes que realmente están reservando, cerrando los negocios, se acercan mucho a la renta mínima, pero no necesariamente la cumplen. Ya, partiendo desde ese mito, les puedo decir que en Leads, lo que nosotros como nuestro gran valor que captamos dentro de la inteligencia artificial es como, además de capturar como estos datos ya tradicionales de la industria que se utilizan para tomar decisiones, tomamos otros datos asociados a los mismos proyectos que se están como comprando y a los clientes que están prospectando para, en conjunto, tomar una decisión predictiva acerca de si el cliente va a terminar financiando o no el proyecto. En ese sentido, nosotros nos encargamos de decirle a los ejecutivos de venta si es que, dado estas características de estos clientes que prospectamos con IA conversacional, nosotros conversamos directamente con los clientes con IA, el cliente va a poder cerrar el negocio o no. Y es ahí donde nosotros como vemos el valor realmente agregado como de los datos, la inteligencia artificial y los clientes finales de la inmobiliaria, ¿ya? Eso básicamente es como funcionamos. Es una recopilación de datos general y la mayor cantidad de datos nos permiten modelar estos negocios, o sea, estos modelos de Machine Learning para terminar como concluyendo si el cliente va a poder financiar la propiedad o no. Perfecto. Y Jorge, desde Sinfin, hablemos sobre la iluminación conectada, que es la especialización. Para que la iluminación conectada y la IA funcione como infraestructura urbana realmente habilitante, se requiere una inversión inicial importante.
¿Cómo están evaluando hoy las ciudades y empresas si esa inversión tendrá un retorno claro o si sigue existiendo incertidumbre porque su impacto depende del nivel de uso o de demanda futura? ¿Estamos frente a una inversión con retorno medible o a una apuesta aún incierta? Bueno, muchas gracias a todos por la pregunta. Para los que no conocen, Signify es la evolución de Philips. Y lo que estamos haciendo nosotros en lo que es iluminación es básicamente usarlo como una infraestructura que habilita datos. Entonces, ya sea en la iluminación exterior o la iluminación interior, la luz está distribuida en todo el quehacer humano, por lo tanto tenemos una ventaja. Y es lo que estamos utilizando nosotros, es tomar las redes de iluminación para recolectar datos y poder ir mejorando, en este caso, los espacios urbanos o los espacios interiores. Y tenemos una ventaja en términos de esa estructura que podemos poner a disposición para recolectar datos. Es que los proyectos de iluminación con este tipo de inteligencia generan altos ahorros. Entonces, puede ser una tecnología costosa, más que cara, sí, pero se disparan los ahorros fuertemente, ya sea en aplicaciones interiores o exteriores, lo cual me viabiliza el dato. Ahora, lo más importante, porque Chile ya ha ido aprendiendo hace 10 años todo con el superciclo de los Smart City. Queremos Smart City ahora, ¿pero qué? No sé, pero ahora, tiene que ser ahora y Smart. Entonces, chanfle, ¿qué le pasó a Chile? Implementó algunos proyectos de ciudad inteligente y no anduvieron. Y ahí hay un tema de cuidado y de precaución que tiene que ver con la gestión de cambio en las personas. Estamos en Duoc, en este caso es clave tener personas que reciban los proyectos profesionales, que los puedan integrar. Entonces, de cierta forma, la posibilidad de trabajar proyectos inteligentes, con sensores, con data, y esta data utilizarla para el bienestar de la ciudad es totalmente viable, pero es súper importante siempre colocar el objetivo de para qué los queremos. Entonces, por ahí va un poco el tema. Ejemplo, sensores de ruido. ¿Qué sentido tiene colocar sensores de ruido en todos lados? Quizás si encontramos modelos colaborativos en el sector privado, por ejemplo, para controlar una obra que está partiendo y contaminando ruido tarde o en la mañana, puede tener sentido de adopción de tecnología o administración de espacios públicos de estacionamiento. Entonces, lo importante es no salir corriendo a buscar sensores y qué censar, sino coloquemos el caso de uso adelante a las personas y obviamente entendamos que tiene que haber una infraestructura social, profesional, que recibe esta data y este tipo de información que podemos, en este caso, generar a través de redes de alumbrado. ¿Ya? Perfecto. Francisca, retornando a la ingeniería estructural. Cuando hablamos de IA, suele mostrarse como una herramienta muy prometedora, pero en proyectos reales también aparecen desafíos. Desde tu experiencia en ingeniería estructural, ¿qué problemas o limitaciones se presentan cuando se implementan soluciones IA en proyectos de ingeniería civil? ¿O estamos todavía mirando la IA desde una perspectiva demasiado idealizada? Bueno, yo creo que somos un poco idealizadores, por naturaleza, pero ese sueño es el que nos lleva a distintas etapas, así que no hay que dejar de hacerlo con realidad de por medio. Pero mira, yo creo que hay como dos líneas. Efectivamente, en la construcción se están haciendo cosas y hay cosas muy concretas para lo que es muy útil la inteligencia artificial. Procesos, optimizaciones, conocimiento de data concreta en la construcción propiamente tal. Desde el punto de vista de la ingeniería civil estructural, nosotros el gran desafío que siempre tenemos y que es muy difícil transmitirlo es que nosotros debemos ser un gremio como adverso al riesgo. O sea, si pasado mañana se empieza a caer todo porque nosotros no cambiamos la forma en la que hacemos todo lo que innovamos sin tener algún respaldo de los procesos que llevábamos a cabo, etcétera, nadie va a estar de acuerdo con nosotros con que hayamos innovado en forma masiva, digamos, ahí no va a haber respaldo social. Pero dentro de ese proceso, efectivamente, es nuestro deber subirnos a ese carro. Nosotros no podemos quedarnos atrás de ese proceso. Entonces, hay una dualidad, pero una necesidad de ir creciendo y ese es un poco el desafío, que nosotros tenemos que no quedarnos estancados por no querer el riesgo, aceptar la innovación, estar abiertos a innovar, pero ir de la mano del academia público-privado para poder ir respaldando esos datos y creciendo con sustento.
Entonces, eso yo creo que igual aplica para todo, ¿no? En el sentido de que nosotros hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de seguridad de datos, hemos hablado de... O sea, ahora hay una línea en el fondo que es como la base de todo lo que estamos creciendo en inteligencia artificial, en datos y lo que nos puede significar a largo plazo, que es muy difícil acelerarlo a la velocidad que crece la innovación. Y eso creo que también nos pasa a nosotros en nuestra medida, en nuestra normativa, en cómo aplicamos la ingeniería propiamente tal. Efectivamente, Francisca. Andrés, Francisca nombra la academia desde una perspectiva, desde tu perfil. Recientemente, en un encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción, se presentó un análisis de la cadena de valor que mostró altos niveles de automatización potencial en varios perfiles profesionales, incluyendo casos como el arquitecto, con una cifra cercana al 100% de tareas automatizables. A partir de esta señal de alerta para el sector, ¿cómo debe la academia anticiparse y tomar un rol más proactivo en la formación de nuevos perfiles? ¿Estamos hablando de rediseñar carreras, de acelerar competencias digitales o de establecer una colaboración distinta con la industria? ¿Y cómo se articula esto con los aprendizajes de proyectos de IA que ustedes ya han llevado adelante en la actualidad? Súper. Gran pregunta, ¿no? Ya, gracias también, Loreto, son varios temas en uno. Bien, a ver, quería destacar dos cosas, ¿no? Porque también conversando hace como 20 días atrás, digamos, fue a inicio de noviembre, también con otros compañeros del área de neurociencia, en una charla que me invitaron con la Cámara de la Construcción del Uruguay, en Montevideo, hablábamos mucho de un recurso que para nuestros estudiantes también nos pasa cuando estamos en las salas de clase, que es el recurso más limitado que tenemos hoy día, o el que todas las empresas quieren capturarlo. No sé si saben qué recurso es, que es la atención, ¿no? Entonces, a veces a nosotros lo que nos pasa como académicos, hablando desde la sala de clase y luego voy a la parte de industria, es cómo capturamos la atención de nuestros estudiantes en las salas de clase, porque tenemos que competir con TikTok, con las redes sociales, con el computador, con WhatsApp y con muchos otros elementos que están pasando a lo mejor en el patio allá en la Escuela de Ingeniería donde hago clase de la UC. Entonces es bien difícil, ¿no? Y cómo además generamos un nuevo sistema de aprendizaje activo para generar conocimiento profundo en nuestros estudiantes y generar una emoción, que eso para ellos sería lo ideal, conectar cerebro con el corazón, generamos una emoción, conocimiento y aprendizaje profundo y check, ¿no? Competencia validada, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Porque la charla magistral está claramente en desuso o está, digamos, en una etapa de caída, y cómo mejoramos nuestro conocimiento, digamos, de nuestros estudiantes desde la sala de clase, que aporte valor. Eso es un tema que para nosotros es bien grande. Y conectándolo con la parte de la industria que también me preguntaba, que por ejemplo lo que nosotros siempre intentamos hacer, bueno, conectarnos con otros compañeros también de la industria, como por ejemplo con la CDT o con la Cámara Chilena de la Construcción. Ahí Leonardo también expuso anteriormente algunas de las herramientas que hemos intentado aportar también desde la academia, como Integria o Optimicia u otro. Y en el fondo es ese, extraer problemas reales a la sala de clase, y ahí los estudiantes como que hacen match, como que se conectan porque dicen, wow, estoy intentando aportar algo, ¿no? Anécdota de ayer. Ayer por la mañana estaba en clase de gestión de operaciones de construcción y justamente unos estudiantes, ya estamos en la etapa final, esta mañana también tengo presentaciones, terminan el semestre, generaron un chatbot de análisis de imagen para revisar la productividad de trabajadores en el sector construcción en una empresa particular a través de reconocimiento facial. Check. Espectacular, ¿no? Ese era el problema, esa era la pregunta, esa era la necesidad que tenía esa empresa en particular. Los estudiantes estuvieron con varias entrevistas con la empresa, identificaron la problemática y supieron, digamos, dar una respuesta en particular a esa necesidad. Después nos pasó otra cosa distinta, ¿no? Con otro grupo, que claro, no pudieron viajar tanto porque la empresa que nos tocó estaba en Aysén. Y claro, como todos saben, ¿no? Yo soy de fuera, soy de España, ahora no he notado mi acento, llevo ya 8 años en Chile. Pero, claro, en Aysén, regiones, el contexto es muy diferente a lo que tenemos en la región metropolitana en particular. Entonces, claro, cuando le hablamos de inteligencia artificial y de implementar algún modelo predictivo, a esta empresa particular en Aysén, ellos estaban en otra etapa. Ellos tenían que captar datos, no tenían información, y de ahí pasarlo a un Excel, ojalá, ordenadito, y de ahí empezar, ¿no?, a generar nuevas herramientas u otras cosas a pensar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre voy a la pregunta, pero en este tema particular que me preguntaba, un tema yo creo que es muy importante que pensemos en la atención, dónde la estamos poniendo, y el otro tema, llevar problemas reales a la academia. O sea,
es imperativo, digamos, la articulación directa que hemos hablado desde el inicio de este seminario y la reflexión, que tiene que ser evidente la articulación entre el gremio, el privado, la academia y el ámbito público. Entonces, nace coherencia, ¿verdad? Porque si bien es cierto, somos actores de diferentes perfiles de toda la cadena de valor de la construcción, pero no es una inteligencia que se aplique para todos por iguales. Y es ahí la importancia de reflexionar sobre aquello. En vista de eso, Luis, en cuanto, mira, hoy existen decenas de herramientas de inteligencia artificial para analizar datos, precedir demandas o perfilar compradores, ¿verdad? ¿Crees que las inmobiliarias están claras respecto a qué problema quieren resolver cuando adoptan la IA? ¿O muchas veces la tecnología llega antes que la necesidad? ¿Qué recomendarías para evitar este error? Sí, perfecto. Bueno, en Leeds como empresa nos ha tocado ambos casos. Hay inmobiliarias que están muy claras de lo que están buscando con la IA, otras que no están muy claras. Pero lo que sí tienen todas en común es que Leeds parte de una necesidad de la inmobiliaria en que no gestiona bien la relación respecto a su cliente. Es decir, un 70% de las ventas vienen de canales digitales y de todos los clientes que abordan este marketing digital, estos canales digitales, solamente termina cerrando cerca del 1%. Es decir, hay una gran cantidad de información que se pierde entre la inmobiliaria y el cliente para determinar por qué el cliente no terminó cerrando la venta, ¿ya? En ese sentido, todas las inmobiliarias llegan con la misma pregunta. ¿Por qué me están cerrando por otra fuente o hay brokers que me están cerrando negocios y yo no lo estoy cerrando? ¿Por qué mis vendedores no llegan a ese cliente? Siendo que tengo los mismos beneficios, tengo todo lo mismo, pero hay otro tipo que me puede captar mejor la demanda. Entonces, Leeds se interpone se pone en ese caso, en esa necesidad, y bueno, la cubrimos mediante esta guía conversacional que captura los datos de los clientes y se los traspasa a la inmobiliaria, más que nada a la parte gerencial, para que la gerencia tenga conocimiento de qué clientes le están comprando principalmente, qué clientes no le están comprando y bueno, qué canales y qué inversión que está realizando en marketing le está resultando más efectiva, para que tengan una conceptualización mejor de lo que es su cliente, del clon que quiere repetir y qué cliente no se le puede escapar. Es decir, como qué seguimiento tiene que realizar a qué tipo de cliente, dado que es una compra bien cíclica. De hecho, lo tenemos súper medido en Leeds, nos estamos demorando 90 días en cerrar un cliente. Entonces, el dar esa calidad de seguimiento a un cliente durante tanto tiempo es un costo tremendo en recursos humanos. Pero mediante reglas inteligentes, que es lo que hace Leeds, mediante un seguimiento inteligente podemos llegar a capturar ese valor y darle el seguimiento adecuado a cada cliente. Como dije anteriormente, es la decisión de vida de muchos chilenos y chilenas, la compra en dónde va a dónde va a colocar su hipotecario. Así que no es una decisión a la ligera y es súper difícil tomar decisiones en ese sentido. Así que es súper importante que la inmobiliaria conozca a su cliente y que no pierda esa relación con su público objetivo al final. Identificar la real necesidad para implementar esta inteligencia, ¿verdad? Jorge, a modo de ejemplo de infraestructura pública, el informe de Ciudades Inteligentes, publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional en mayo del 2025, muestra que los municipios chilenos aún enfrentan brechas importantes en infraestructura digital, capacidad interna y modelos de gestión. En este contexto, desde tu perspectiva, ¿cuál es la principal barrera para avanzar en infraestructura inteligente, como iluminación conectada, sensorización o soluciones basadas en IA en las comunas de Chile? ¿Y qué desafíos crees que deberíamos abordar primero para que estas tecnologías puedan masificarse? Voy a tratar de hacer un ejemplo práctico con lo que he escuchado hoy día, ¿ya? Primero que todo, este tema de la IA, desde mi perspectiva, es una oportunidad tremenda. Es tremenda. Entonces, les propongo hacer un ejercicio en base a lo que hemos escuchado hoy. El expositor anterior hablaba, no sé si se dieron cuenta, podrá ser un edificio público-privado, pero un edificio al fin y al cabo, municipal, de gobierno, que el 60% de los edificios van a quedar obsoletos, ¿no? Y él hablaba de que uno de los puntos de mejora era posiblemente la iluminación. Entonces, desde el punto de vista de Signify, para que veamos cómo vamos a evolucionar, tenemos una tecnología que trae controles inalámbricos. Entonces, tomamos el edificio viejo, se sacan las luminarias viejas y se ponen las nuevas. ¿Cuál es la ventaja? Todo el sistema de control se va a transmitir en forma inalámbrica y podemos incorporar sensores.
Entonces, síganme con la idea, vamos a empezar a digitalizar. Yo les hablaba que íbamos a tener eficiencias, ¿ya? Tenemos ejemplos prácticos en unas bodegas de Tattersall, en el Banco Santander de Territorial Bosque, donde hemos alcanzado 67, 70% de ahorro bajo 3 conceptos. La gestión de luz bajo demanda, porque los sensores permiten discriminar la luz natural. La gestión de luz bajo presencia de personas, no tiene por qué estar iluminado al 100% cuando hay o no hay personas. Y la gestión de calendarios, es poder administrar la luz acorde a la rutina propia del quehacer humano. Entonces, disparamos un eje de eficiencia energética, estamos logrando en la práctica en edificación interior 65, 67% de ahorro. ¿Qué es lo interesante? Busquemos la data. Estos sensores actualmente, aparte de registrar todas esas variaciones de estado, permite cargar en esta aplicación la ocupación y los porcentajes de ocupación, digamos, de los recintos. Y eso a mí me permite saber cuánto se utilizan los espacios interiores. Imagínate que Duoc pudiese saber realmente cómo se le ocupan las salas. Podría generar optimizaciones de espacio, lo mismo con las eficiencias. Entonces, viéndolo como una oportunidad, tenemos la posibilidad, y saqué el cálculo, 0,20, 0,25 UF el metro cuadrado máximo podría digitalizar un edificio con luz. Él habló de BMS, nos podemos integrar a los BMS, empezamos a generar data de espacios de ocupación. Ahora, oportunidad tremenda, ¿por qué? Porque con toda esa data, si no hay alguien que la utilice, que le saque el provecho, no nos sirve. Entonces, mensaje a Duoc, saquen profesionales que sean capaces de integrar. A los comerciales que estén acá, si yo puedo, en este caso, conectarme vía API, porque las plataformas son abiertas y la API es el lenguaje común que me va a permitir que conversen las cámaras, con las luces, con seguridad. Entonces, si una cámara detecta a alguien en un horario no debido, perfectamente puedo tomar esa data de la cámara y meterse al sistema Signify y decirle que prendan las luces. Ahora, ¿eso está desarrollado? No. Eso es lo que se tiene que integrar. Entonces, encontrar los casos de uso con toda esta disponibilidad de data, poniendo a las personas primero, creo que es como una recetita para ir capturando oportunidades de integración. Así que yo creo que no hay que asustarse tanto con la IA, hay que verlo como eso, lo escuché por ahí, inteligencia aumentada. El cómo tú lo tomas y capturáis toda esta data que se está generando, pero para el uso siempre poniendo a las personas. Entonces, por ahí yo creo que va el desafío, sea público o privado, seguimos siendo personas que interactúan con tecnología. Entonces, para terminar, toda esta IA y este procesamiento de data es para satisfacer necesidades nuestras. Entonces, normalmente nos asustamos y la miramos y es al revés. Entonces, por ahí yo creo que van los espacios y desafíos y lo que está pasando en Chile, ¿ya? Sí, o sea, todo lo que dijiste realmente lo imaginamos, ¿verdad? Y tal como dices tú, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, porque al final del día la inteligencia artificial no nos va a quitar los puestos de trabajo. Lo que lo van a hacer las personas que aprendieron a utilizar la inteligencia artificial. Estimados, en este momento estamos siendo vistos desde Arica a Punta Arenas a través de streaming y para culminar les queremos pedir amablemente a cada uno de ustedes, a Francisca, Andrés, Luis y Jorge, unas palabras de reflexión, no solamente a una audiencia en particular, sino que a toda una cadena de valor de esta industria en cuanto a una reflexión o quizás alguna palabra, digamos, desde su perspectiva. Francisca, unos breves minutos. Bueno, yo esto creo que lo estoy hablando no solo en IA, sino que en forma general. Creo que es una época en que la colaboración es fundamental. Generalmente uno siempre trabaja desde su empresa, desde su nicho, desde lo que yo quiero crear, pero efectivamente cuando hablamos de mientras más datos, mejor creamos procesos, mientras más información, mientras más nos juntamos y vemos cómo aplicamos estas cosas, etcétera. Evidentemente todo tiene un límite, pero entendamos en el sentido de el crecer juntos, el trabajar en comunidades, en asociación, academia público-privada, creo que es parte de lo que nos va a apoyar a esto, a crecer en conjunto como sociedad, en poner en foco a la persona, en entender que el colaborar en con estos medios que están dándonos la tecnología nos va a llevar a tener mejores herramientas y mejores procesos asociados a la inteligencia artificial. Muchas gracias, Francisca. Andrés.
Bien, gracias. Yo quizá como reflexión final quería hablar de dos cosas. Uno era del reemplazo y el otro de la singularidad tecnológica, que no sé si también han escuchado ya ese concepto. Voy a partir por ese. En el fondo, yo creo que deberemos de ser conscientes todos, da igual el elemento en el que estemos, ya seamos industria, academia, estudiante, ¿no? En el rol que tengamos cada uno de nosotros en la empresa privada, pero que estamos viviendo un momento único en la historia que nunca antes ninguna tecnología había llegado a integrarlo todo de una manera tan, digamos, disruptiva como la inteligencia artificial. Entonces estamos viviendo un momento de singularidad tecnológica que pareciera que la humanidad nunca hasta ahora no había ocurrido, ni siquiera con la llegada del Internet o del iPhone 1 en 2007, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Que hoy todos finalmente tenemos ese celular, prácticamente un iPhone 1 hipermejorado, ¿no? Pero en el fondo, claro, hacernos cargo de esa situación, saber dónde nos encontramos y no sentirnos tampoco abrumados, sino, ok, me voy a hacer cargo de esto. Obviamente es difícil dejarse de lado, decir no voy a usar nada de inteligencia artificial, no, tengo que llegar de alguna manera, bueno, voy a ir de paso a paso. ¿Qué necesidad tengo hoy? ¿Cómo puedo mejorar alguna tarea en particular, ¿no? Con un proveedor o con otro? No hemos hablado ya de algunos de ellos. Eso yo creo que es bien importante y no sentirnos abrumados como cuando yo pongo a veces el ejemplo también de Netflix, ¿no? Cuando nos ponemos a revisar las películas que tenemos en Netflix, también tengo un niño pequeño, así que en Disney Plus o en cualquier otra plataforma, ¿cierto? Tenemos una cantidad de ofertas gigantescas, eso también pasa hoy, ¿no? El cambio que ha dado de algunos de los proveedores más importantes desde 2023-2024 hasta ahora es muy significativo y cada vez tenemos más herramientas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué herramienta necesito? Y voy a aplicar hoy, mañana a lo mejor puedo probar otra, ¿no? Y hay, bueno, cantidad de cursos, charlas, qué sé yo, en YouTube que ustedes ya han visto, que de verdad no os da tiempo a ver todo porque es imposible, ¿no? Eso por un lado, hacernos cargo del momento de singularidad tecnológica que estamos viviendo y por otro lado, el reemplazo. Que hemos hablado a veces, ¿no? También un poquito de tu pregunta anterior, Loreto, iba por el ¿nos va a reemplazar la IA? Yo personalmente creo que nunca nos va a reemplazar, ¿no? Porque fíjense de ese informe que llegó en Australia, ¿no? Tiene que haber un experto humano con un razonamiento técnico, específico y crítico que sea capaz de decir este documento, esta información que me ha entregado es muy valiosa en un 75% y a lo mejor en un 25% que está errado. Y para eso estamos nosotros, como arquitectos, ingenieros, constructores, ¿cierto? Que tenemos que tomar ciertas decisiones para mejorar ese documento. Entonces, yo no le tendría tanto miedo, yo creo que es un extremadamente buen aliado porque nos ayuda a ser mucho más productivos y a tener más tiempo libre, ¿no? Entonces, en el fondo, que eso es un poco lo que nosotros buscamos para pensar nuevas ideas y que mejore nuestro negocio, cómo voy a ser mejor profesor, cómo le voy a dar la vuelta a la clase de la semana que viene para que mi estudiante esté más involucrado en la sala de clase, ¿no? Y eliminar esas tareas, no sé si eliminar, pero optimizar esas tareas repetitivas que claramente lo podemos hacer con un modelo de IA, ¿no? Entonces, va un poco por ahí, yo creo, como mi reflexión de cierre. Sin duda, Andrés, ¿verdad? Porque en los tiempos que corren no es el dinero lo que apremia es el tiempo. El tiempo es oro. Entonces, cuando tenemos tiempo, hemos ganado, ¿verdad? Luis, tus reflexiones, por favor. Sí, mi reflexión final va a ir relacionada más a mi área, pero también como complementar también en temas de construcción. Yo me muevo desde la venta inmobiliaria, es lo que conozco. Lo que veo como a nivel industria hoy en día la venta en sí está súper afectada. Hay muchas inmobiliarias que han tenido que ver cómo arreglárselas para vender sus proyectos ya. Y algo que cabe destacar de esta industria es que la información está muy, muy cerrada, por decirlo así. Como el otro día hablábamos de un seminario que nos pasa mucho que toda la información, se hablaba mucho de datos acá, pero la información la inmobiliaria la intenta cerrar lo más posible, más en crisis, cuando para mí debería ser todo lo contrario, para que fluyan los mercados en general, o sea, se requiere una información clara, tanto para los consumidores, para la oferta, y esto incluso agilizaría como la cantidad de ventas que se están obteniendo a nivel industria, ¿ya? Y eso a mí como industria encuentro que es un gran desafío que tenemos, como de dejar de cerrar como nuestras puertas a compartir información, pese a que estemos apretados en la venta. Abrámosla, no sé, publiquemos nuestros resultados, además de las más grandes que los publican, pero publiquemos todos estos resultados que hemos tenido con la venta en cierto proyecto que lanzamos acá. Yo creo que a raíz de esas colaboraciones que se pueden tener como dentro de la industria, surgiría mucho más rápido y evidenciaríamos un crecimiento en general, tanto como a nivel construcción y venta al final. Como creo que es súper importante esa patita de la industria inmobiliaria que no estamos o estamos dejando de ver muchas cosas, dado que no colaboramos en nuestros datos, ¿ya? Y más con la IA ahora que podemos decir qué dato queremos y cómo lo queremos,
es ideal que empecemos a abrir como nuestros conocimientos sobre la demanda y también la oferta que estamos. Concuerdo absolutamente con la reflexión. Jorge. Trato de hacer otro ejemplo, ¿les parece? Entonces, como hablamos de edificios interiores, voy a tratar de hacer un ejemplo ahora con la realidad chilena, porque también se ha hablado harto de Smart City. Entonces, les contaba que Chile ya tuvo una experiencia que se trató de sensorizar y la realidad es que no logró muchos ejemplos concretos, beneficios concretos. Ahora, se viene una nueva oportunidad. Y relacionándolo con el tema verde y sostenible, Chile publicó una norma de contaminación lumínica, una de las más estrictas del mundo, lo cual a contar del 19 de octubre de 2026 ya es obligatorio en todo el país la luz cálida y extremadamente cálida. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar la observación de las estrellas, vamos a cuidar a la flora y fauna y vamos a cuidar la salud humana por las investigaciones que hay respecto a los efectos de la luz blanca, ¿no? Entonces, como vamos a tener que cambiar los 3.5 millones de luz que más o menos tiene Chile a lo largo de todo el país, ofrece la oportunidad que se pueda viabilizar los datos para poder mejorar la calidad de vida a través de monitoreo. Entonces, lo que yo veo que tiene Chile por delante es que va a tener que hacer un cambio estructural en alumbrado donde se van a poder hacer eficiencias que nuevamente podrían viabilizar el dato. Y como todas las luminarias están distribuidas en toda la ciudad, va a permitir, en teoría, generar una ciudad responsiva en cuanto a los ritmos, poder ajustar los flujos de luz acorde al ritmo propio de la ciudad, va a respetar el medio ambiente, va a elevar fuertemente los ahorros municipales, lo cual permitiría en este caso tomar data, podría aumentar la seguridad con sensores de ruido, podría en este caso generar luz bajo demanda por si hay presencia o no. Tenemos algunos proyectos en autopista en el cual nuestra legislación ya lo permite. Si a la 1 de la mañana anda el 10% de los vehículos, ¿por qué tengo que tener toda la autopista al 100%? Entonces, la ley también está considerando que las vías vehiculares, peatonales, concesionadas, regulen esa cantidad de luz respetando el medio ambiente. Entonces, esa oportunidad se podría capturar para incorporar estos sensores que nos permitan tener una ciudad más conectada. Ahora, lo más importante creo yo también, que es una pregunta válida en esto, es los datos, quién va a ser dueño, quién no, cómo queda la libertad individual respecto a este súper cuidado que van a tener los sistemas conectados, y ahí se gatillan otras preguntas que quizás dejan de ser técnicas, pero deben ser incorporadas a la conversación. Entonces, oportunidades sería la conclusión, atreverse, la IA debería funcionar para nosotros, por lo tanto hay que ir a buscar esos casos de uso, la información hay que construirla, cada vez está viniendo, y lo que sí detecto en el sector industrial chileno es que es complejo trabajar muchos datos porque cuesta monetizarlo. Y ahí quizás les hace sentido porque insisto que a través de la luz, que hace eficiencia, que dispara grandes ahorros, genera un monto que podría viabilizar la data. Y por ahí va un poco la recepción y la invitación también a ver la luz como infraestructura habilitante para todo este tema de datos. Gracias. Sin lugar a dudas, y es un tema que está en la palestra, en el ámbito público también, porque como lo estamos exponiendo, viene la inteligencia artificial, ya está implementada, pero también tiene que haber una formalización en el proceso, ¿es verdad? Entonces, prontamente, en un futuro no muy lejano, va a bajar legislación sobre cómo es el uso correcto en las diferentes entidades, ya sean públicas, privadas o académicas, ¿verdad? Dicho eso, entonces, agradecemos que hayan sido protagonistas de esta reflexión y al público presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, les pido que se queden un minuto. Claudia Rojo, te invito a que nos ayudes a entregarles un presente.